Muy bien, seguimos en esta edición de Diario de Totoras por la pantalla de la televisión local y recibimos a invitada en este caso, diputada provincial del Frente Social y Popular. Está junto a Carlos Belfrage en la Cámara de Diputados de la provincia. Mercedes Meyer, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la visita. No, muchas gracias a vos. Por aquí habías estado en algunas oportunidades, pero hacía tiempo no hablábamos con vos. Sí. ¿Cómo marcha todo eso en la Cámara Bueno, este primer año? La verdad, aprendiendo muchísimo, sí. Recorriendo mucho, también la provincia y demás. Hemos estado en la región, por ahí no en el canal, pero estuvimos con los trabajadores de Frideco. En muchos de los temas estuvieron participando, activos, vos o Carlos Belfrage. Fue un año donde difícil, ¿no? la coyuntura nos necesitó. Creo que son dos bancas que ayudan en esa legislatura a poner en discusión los problemas con profundidad que hay en la provincia. Y una posición que hacía falta que aparezca en la Cámara de Diputados, terminar con esos grandes partidos, o con por lo menos la polarización de esos grandes partidos que hoy dirigen incluso la Argentina o la provincia, y la aparición de Carlos Belfrage con mi compañía, digamos, pudiendo, si bien somos 2 de 50 diputados, me parece que hemos podido generar las discusiones y los acuerdos o los rechazos necesarios para profundizar en algunos temas, de salud, de trabajo, de derechos humanos, de perspectivas de producción para la provincia, que hoy lo necesitamos, y me parece que en estos 3 años que nos quedan vamos a tener mucho trabajo por hacer. Mercedes, tuvo mucho tiempo, Carlos, intentando ingresar a la Cámara de Diputados. Fue una muy buena elección la que hicieron en la provincia de Santa Fe, colocando 2 diputados. De la línea de pensamiento base de ustedes a la realidad con la que se encuentran en la Cámara, hay mucha distancia, es muy diferente esa teoría, esos sueños que uno tiene, y después la vida real, en la práctica, las discusiones, los vicios con los que viene también la política de tantos años frente a una idea nueva. Es un mundo nuevo la Cámara, y a veces desde afuera se ve muy lejano, y creo que hay gente, la mayoría de la gente no conoce lo que hacemos los diputados, hay mucha incógnita con eso, y realmente es entendible porque a nosotros nos pasaba también. Sí, muchas veces todo lo que pasa afuera repercute dentro de la Cámara, digamos, muchas de las luchas que se dan afuera, de los reclamos que hace la gente, termina repercutiendo. No todos los bloques son homogéneos, hay diputados con los que hemos acordado de los distintos bloques, del peronismo, del radicalismo, del socialismo, hay cierta independencia. Claro, no son todos bloques homogéneos, que todos actúan igual, sino que hay diputados que incluso tienen más arraigo con alguna ciudad o con alguna región, lo cual nos permite poder avanzar incluso en nuestros proyectos, que son, ahora presentamos, por ejemplo, para que esté el boleto educativo gratuito universal en toda la provincia de Santa Fe. Para todos los niveles educativos. Para todos los niveles educativos, tanto para el transporte urbano como interurbano, y para docentes, trabajadores de la escuela y estudiantes desde ya. Está bien. Para poder trasladarnos en la provincia, si uno va a estudiar, eso es una experiencia que ya hay en Córdoba, por ejemplo, que ya funciona. Pero bueno, con algunas diferencias para que no suceda lo mismo que en esa provincia, donde se tradujo en un aumento de tarifa a los usuarios que no son ¿Cómo sería aquí puesto en la práctica, Mercedes? Nosotros lo que proponemos, a diferencia de Córdoba, es que se cree un fondo financiero, digamos, con parte de la coparticipación que nos corresponde como provincia, más el cobro de ingresos brutos a la exportación de cereal, que hoy, siempre lo dijimos, y es un reclamo histórico del Frente Social y Popular, que las grandes exportadoras, estamos hablando de Cargill, Dreyfus, Bunge, que son extranjeras además, no pagan ingresos brutos, que es un impuesto. ¿Por qué no pagan? Desde el año 92 se ha eximido a la exportación de ese impuesto, con lo cual hubo muchos gobiernos en el 92 hasta acá y nadie tomó la decisión. Hubo algunos momentos donde se quiso poner en discusión una reforma tributaria, no se hizo. Bueno, hoy creo que hay condiciones en la Cámara, por lo menos nosotros lo empujamos, y me parece que el gobierno provincial debería empujar una reforma tributaria
no endeudarse con el extranjero como hizo. Nosotros nos opusimos a ese endeudamiento porque creemos... Al endeudamiento se opusieron. Nos opusimos porque creemos que nuestra provincia es demasiado rica, con las riquezas que producimos los santafesinos todos los días con nuestro trabajo, y el problema es que no se quieren tocar los intereses de estos grandes monopolios que dirigen la economía de la Argentina, o por lo menos de Santa Fe. Me parece que es el momento de una reforma tributaria. Nosotros empujamos esto, que el cobro de ingresos brutos a la exportación de cereal, y que eso haría que no solo se pudiese bancar el boleto educativo gratuito y universal, sino un montón de otras cosas que hoy nos dicen no se puede porque no hay plata. Esa ley ya está ingresada. Es un proyecto de ley que ya está ingresado y que bueno, estamos digamos, empujando en por lo menos cada oportunidad que tenemos de pelearla, para que se ponga que se ponga en debate y para que nos acompañen más bloques o más diputados en este sentido. ¿Y ese proyecto incluye que salga una reforma tributaria también? El del boleto fue acompañado por varios diputados más, para sorpresa buena, digamos, nuestra. Sí. Cuando lo presentamos hubo una cantidad de diputados, Rubén Giustiniani, Silvio Burger, Claudia Giacone, y otros que por ahí no lo hicieron explícitamente, pero con su firma, pero que sí nos dijeron que nos iban a acompañar, para que, bueno, lo del boleto educativo gratuito sea una realidad. Y después lo de la reforma tributaria, o sea, lo nuestro incluye un punto donde no sería una reforma tributaria total, sino particularmente los ingresos brutos. Los ingresos brutos de estas multinacionales. Y después, bueno, en el marco de también la reforma constitucional que plantea el gobierno de la provincia, nosotros decimos que tiene que estar lo tributario, que haya una estructura impositiva progresiva y no regresiva como es hoy. Es decir, que siempre paguen más los que más tienen y no al revés como es hoy. ¿Cómo te imaginas que sería? ¿Cuáles serían los puntos principales de esa reforma tributaria, Mercedes? Bueno, a ver, para el ciudadano común. Bueno, justamente que un impuesto sea progresivo tiene que ver con esto, que paguen más los que más tienen. Esto lo hacemos referencia a las empresas. Tanto empresas como ciudadanos. Como ciudadanos, incluso con la renta terrateniente. Digo, hay que hacer una diferencia en el campo. Cuando se habla del campo, en el campo no son todos iguales. Digo, se quitaron las retenciones a todos por igual, en lo del maíz, por ejemplo. Exacto. Eso pudo haber generado expectativas en una cantidad de productores y demás, pero que tarde o temprano los que más ganan son los mayores, los que tienen más tierras, digamos. Eso pasó en la historia de siempre. Nosotros decimos las retenciones tienen que ser segmentadas. Sí. Pasa también con los grandes terratenientes extranjeros que hay en la provincia. Nosotros también nos opusimos a un decreto que hizo el presidente sobre la facilidad que le va a dar a los extranjeros de comprar tierras en la Argentina. Bueno, en Santa Fe hay grandes latifundios. Cuando hablamos de latifundio hablamos de extensiones de cientos de miles de hectáreas que condicionan y distorsionan nuestra economía también, porque incluso hacen productos que son para afuera y no para lo que consumimos acá, y que tienen grandes rentas donde el Estado nunca se metió, digamos, a cobrarle una renta por latifundistas, digamos. Y sí, por ejemplo, los pequeños productores se ven cada vez más ahogados con la cantidad de impuestos que tienen que pagar. El IVA, que es un impuesto nacional, igual no es provincial, es un impuesto donde el que compra hasta 1 litro de leche, de cada 10 pesos, 2,10 se va al Estado Nacional. Y eso lo paga hasta el más pobre, digamos, la señora de las villas, o bueno, cualquiera que va al supermercado, terminamos pagando el 21% de todo nuestro changuito, se va, digamos, a las arcas del Estado Nacional. Ese es un impuesto totalmente regresivo. Bueno, y eso queremos que esté condicionado por la Constitución provincial. Bueno, y hay una posibilidad de que se acepte. Está reuniéndose el gobernador, estamos escuchando con todos los bloques. ¿Ya se reunió con ustedes para escuchar su posición? Sí, eso creo que fue un gesto por lo menos saludable por parte de la provincia. Nosotros dijimos en primera instancia que cuando se discuta la Constitución queríamos que se abra
todos los artículos de la Constitución, que no nos hagan discutir solamente un aspecto, digo, reelección del gobernador sí o no, sino que se discuta toda la Constitución. La nuestra es una Constitución, si se quiere, en algunos aspectos progresista, pero que en muchos otros hay que reformarlo, como es esto. Y en esa reunión nos dijeron que no tenían borrador y que estaban por lo menos dispuestos a poner en agenda discusión. Abierta, digamos. Agenda abierta, que estaban viendo. Nosotros la tomamos como un buen gesto. Esperamos que sea así objetivamente todo el proceso de reforma constitucional. Que bueno, nosotros tenemos posiciones claras en ese sentido, que se expresan no solo en lo de la reforma constitucional, sino en los proyectos concretos y en lo que vamos trabajando y defendiendo todos los días. ¿Qué punto les parece a ustedes que habría que reformarla, Mercedes? ¿Cuáles serían los aportes que harían ustedes en base a sus conceptos, ¿no?, sobre el Estado? Bueno, hay algunas cuestiones que hacen, digamos, a los derechos, que nuestra Constitución es del año 62. O sea que hay muchas cosas que desde ese momento hasta entonces nosotros pudimos ir ganando derechos, otros que todavía no, pero que hace falta que estén, por ejemplo, digo, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos originarios. El derecho del acceso a la tierra es un gran tema que tiene que estar explícitamente en nuestra Constitución y que hoy no está. Por otro lado, hay algunas cuestiones que hacen a lo democrático. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el partido que gana por un voto tiene 28 de 50 diputados. Tienen la mayoría absoluta. Eso a nosotros no nos parece bien, porque no le da lugar a las minorías. Es decir, que ya el que tiene 28 define o no define que se aprueba en la Cámara Baja. Ese es un punto que para nosotros hay que modificar seguro. Después hay un tema, digamos, con lo de los mandatos. Nosotros con Carlos decimos, bueno, limitar las reelecciones a un solo mandato y no más para todos los cargos electivos. Eso es, tanto para intendentes, concejales, perfecto. Presidentes comunales, diputados, jueces y todo lo que se elija. Una sola reelección. Una sola reelección. Y en el caso de los presidentes comunales, que tienen 2 años nada más, también considera que tienen que ser 4 y una sola reelección. Y eso también lo estamos poniendo en debate, sí, porque objetivamente lo que sucede es que... Es imposible. Están todo el tiempo de campaña. Todo el tiempo de campaña, y sí, o por lo menos casi la mitad de su mandato van a estar empieza a transcurrir el famoso año político, que modifica algunas acciones. El problema no es que sea reelecto, el problema es que no sean reelectos indefinidamente y que exacto. se eternicen. Digo, que se pase de 2 a 4 años y que permiten una sola reelección como todos los cargos, porque aquí sucede en la provincia que un intendente puede ser reelegido tantas veces sea y el gobernador no. Es una contradicción. Lo mismo que el presidente puede ser reelecto. Exacto. O el presidente de la nación puede ser reelecto una vez. Y el gobernador no. Me parece que no es un problema lo de la reelección en un mandato, porque en definitiva el que elige es el pueblo, pero, o sea, si no lo quiere renovar, no lo renueva el mismo pueblo con su voto, pero sí que tiene que estar limitado, y eso que valga para, ya lo digo, senadores, diputados, jueces y demás. Basta de senadores eternos, basta de diputados eternos, basta de jueces eternos. Ese sería un poco el planteo nuestro.